Señor les bendiga, sean bienvenidos a través de las redes sociales. Igualmente para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes para tener un tiempo con la palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todo aquel que se conecta con nosotros. Y bueno, hoy tengo una palabra que tiene que ver con dominio propio. Lo tengo. Ese es nuestro título del mensaje. Y quiero leer en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, una porción de la palabra, de los versículos 5 al 9, que dice de la siguiente forma: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Bueno, gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, tiene que ver entonces este mensaje con el dominio propio. Lo tengo, no lo tengo, porque en la porción que leímos, ¿verdad?, está hablando al conocimiento debemos agregarle dominio propio precisamente, pero al dominio propio agregarle constancia, a la constancia el servir a Dios, que es parte de lo que el Señor quiere que hagamos, al servicio a Dios, a afecto fraternal o amor a los hermanos, y ese afecto a los hermanos debe estar basado en el amor de Dios. Entonces, todas estas cosas aumentan nuestra efectividad, pero si no la tenemos, en la porción que leímos, dice que somos inútiles e improductivos. Entonces, el Señor quiere que nosotros, la semana pasada compartíamos un mensaje que tenía que ver con la poda, que nos hace productivos. Entonces el Señor quiere que las cosas sean productivas. Y esto tiene el dominio propio, es parte del fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22, 23, que es parte de eso. Y me recuerda esto lo siguiente: una niña pequeñita, pues, de corta edad, hace un berrinche porque se le pidió que ordenara sus juguetes que estaban por todas partes. Como no consiguió la manipulación con su berrinche, bueno, imagínense cómo terminó todo. Imaginémonos 20 o 25 años después, esa misma niña gritándole a su jefe que le pidió que le ordenara los archivos, que le hiciera una correspondencia. Bueno, esa misma niña gritándole al jefe por lo que le pidió. Realmente estamos en presencia de la versión de la misma niña, ¿verdad?, sin dominio propio. Yo creo que el dominio propio es parte de lo que nosotros debemos hacer, es un esfuerzo continuo que debemos hacer para que nuestro carácter sea moldeado, y en todas las decisiones, en las situaciones que se nos presentan en la vida, nosotros podamos controlar nuestras emociones, podamos tener cordura, ¿verdad?, y hacer las cosas que honren al Señor en todo caso. Y recordemos que nuestro carácter, el control de nuestras emociones, van a modelarle a las personas que van a llegar al Señor. Por eso es tan importante. Ahora, hay un interrogante en todo esto: ¿por qué Dios quiere que tengamos dominio propio? O sea, ¿cuál será el interés del Señor de que nosotros tengamos dominio propio? Bueno, y esto tiene que ver mucho porque el dominio propio es parte del fruto del Espíritu, pero tiene que ver mucho con el resto de ese fruto, que es amor, gozo, paz. ¿Por qué tener dominio propio? Y me gustaría revisar eso. Pero hay un versículo en 1 de Juan 2:16 que dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son del mundo. O sea, pertenecen al mundo. Pero Dios quiere que nosotros actuemos de acuerdo al fruto del Espíritu, con un carácter
moldeado, transformado. Entonces, ¿por qué es importante el dominio propio en medio del fruto del Espíritu? Bueno, voy a mencionar el porqué de esa razón y por qué la importancia de poder tener dominio propio en nuestro actuar. Lo primero es que nosotros necesitamos dominio propio para demostrar amor verdadero en vez de deseo, ¿verdad? El amor a los demás, amar a las personas como Cristo amó a la iglesia. Para eso necesitamos no un amor fingido, sino tener dominio propio para poder amar a las personas. Pero también necesitamos dominio propio para tener gozo en medio de las dificultades. Si nosotros no tenemos dominio propio, es difícil asimilar el gozo en medio de las situaciones críticas que se nos presentan en la vida. También necesitamos dominio propio para llevarnos bien con los demás, buscar la paz, no ser conflictivo con la persona en medio de una situación provocadora. Puede ser que tengamos o no culpa, ¿verdad? Si no tenemos dominio propio para llevarnos bien con los demás, es decir, practicar la paz, difícilmente vamos a ver fruto en nuestras vidas. También, número 4, necesitamos dominio propio para soportar a los demás con paciencia. Para soportar a una persona que tiene un carácter difícil, se necesita paciencia. Si nosotros no tenemos dominio propio para tener paciencia con las personas que manifiestan un carácter difícil, entonces, bueno, realmente no les vamos a poder soportar. Y nosotros estamos llamados a ser pacificadores en medio de las situaciones difíciles con las personas. Número 5, necesitamos dominio propio para no buscar automáticamente nuestro beneficio, sino que podamos ser benignos, buenos con las otras personas, porque el Señor quiere eso. Pero si no tenemos dominio propio, posiblemente vamos a sesgar el beneficio siempre para nosotros y nos olvidamos, ¿verdad?, del amor que debemos manifestar y con las otras personas. Sexto, necesitamos dominio propio para ser bondadosos. Realmente el Señor quiere que nuestro fruto del Espíritu haya bondad con las personas en medio de las necesidades, en medio de las situaciones que se le presentan a las personas. Número 7, necesitamos dominio propio para permanecer fieles, no dejar que los burladores debiliten nuestra fe. Eso nos va a permitir, si tenemos dominio propio, poder ser fieles, porque vamos a tener presión, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo vamos a vencer los obstáculos. Y número 8, necesitamos dominio propio para ser siervos mansos, ¿verdad? Mostrar compasión y misericordia con las personas que lo necesitan, y es parte de lo que el Señor quiere que pueda nosotros mostrar en nuestro carácter. Es importante que el Señor Jesús es nuestro modelo de dominio propio. El Señor fue tentado por Satanás por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el Señor como hombre pudo vencer. Pero el caso contrario, ¿verdad? El Señor tuvo control, ¿verdad? Y ese es el control que es el modelo que nosotros tenemos que seguir, porque lo hizo como hombre, ¿verdad? Como humano. En el caso de Satanás, Lucero permitió que sus pensamientos, su soberbia y su violencia crecieran en él, y eso lo convirtió en un espíritu rebelde y realmente perdió el control. En Apocalipsis 12:9 dice: Satanás engaña al mundo entero. Él engaña al mundo entero porque él actuó de esa forma. No tuvo control, dominio propio de sus sentimientos, de sus emociones, y dejó que la soberbia y la violencia posesionaran su carácter. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? El Señor Jesucristo. Y Él quiere que todos, Satanás quiere que amemos al mundo, ¿verdad? Y toda su vanagloria. El Señor quiere todo lo contrario, que usted y yo podamos tener dominio propio para que podamos tener una vida que sea agradable a Él, y que las personas que nos vean puedan decir que somos dignos
discípulos dignos del Señor, dignos de imitar, que puedan llegar a través de nosotros, de nuestra vida al Señor. Ahora, yo quisiera terminar con unas preguntas que son importantes. Por ejemplo, y es bueno revisarnos, ¿verdad? Porque estamos hablando de dominio propio y en eso nosotros tenemos que trabajar. No basta solamente con orar, sino que hay que trabajar en ese proceso de tener dominio propio. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿ha permitido el control de alguna emoción peligrosa o pecado destructivo en su vida? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Y cómo se manifiesta en mi vida si yo permito que he permitido perder el control en algunas emociones peligrosas de mi vida? ¿Cómo se manifiesta? Es importante hacernos esa pregunta y evaluarnos, porque eso nos va a permitir tener un diagnóstico exacto de nuestro carácter en cuanto a dominio propio. La otra pregunta que vale la pena hacernos es, ¿por qué me cuesta tanto abstenerme de lo que no es bueno para mí? Como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago. Entonces, es bueno, ¿verdad?, que nosotros podamos hacernos estas preguntas. Habrán cosas que yo me debo abstener, pero me cuestan hacerlo. Es bueno hacernos la pregunta, ¿verdad?, porque eso nos va a permitir, igual, ¿verdad?, sumar para el diagnóstico, realmente ver y medir nuestro testimonio. Y lo otro, la otra pregunta que podemos hacernos es, ¿me describen las demás personas como tranquilo, una persona tranquila o sosegada, o como una persona errática o descontrolada? ¿Y por qué lo dirán? ¿Será que yo muestro en mi comportamiento una vida tranquila o una vida errática? Es importante también esa pregunta, ¿verdad? Porque es muy importante la opinión de las personas, cómo ven nuestro testimonio, nuestro actuar. Y eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a evaluarnos y tomar las medidas necesarias. Ahora, haciéndonos estas preguntas, por supuesto es importante qué medidas vamos a tomar para mejorar nuestro dominio propio. Entonces yo tengo aquí 3 medidas que podemos hacer, que nos pueden ayudar a cambiar y tener dominio propio. La primera, y es práctico, esto es práctico, la primera es, debemos llevar un registro de las experiencias que nos ocurren durante toda la semana, ¿Cuáles fueron nuestras reacciones ante tales circunstancias? ¿Demostré dominio propio o perdí el control? Entonces, cuando nosotros analizamos las causas, los pensamientos en esas situaciones, nos va a permitir autoevaluarnos y luego tomar las decisiones, las medidas necesarias para no volver caer en esas situaciones y que nuestro dominio propio pueda mejorar. Esa es una de las recomendaciones que, entonces, lleve un registro durante toda la semana de las experiencias que le puedan ocurrir para que entonces hacernos estas preguntas. La segunda recomendación es que usted debe tener preparada de antemano una frase u oración ya preelaborada, en el sentido de que al momento de que surja una situación que pueda perder el control, usted puede sacar ya ese versículo, esa oración, allí, esa frase, para contrarrestar esa situación que se le va a presentar. Y en lugar de reaccionar naturalmente, usted va a reaccionar de acuerdo como dice la palabra del Señor. Es importante esto, que lo podamos en práctica. Puede ser que 1 o 2 veces nos equivoquemos, fallemos nuevamente, pero en la medida que lo hagamos recurrente, seguramente el Señor nos va a permitir ir controlando esas situaciones donde perdemos el control o el dominio propio. Y tercero, es importante que le pidamos a Dios diariamente que nos llene más de su Santo Espíritu, ¿verdad? Que tengamos llenura del Espíritu Santo, incluyendo le podemos pedir que nos dé dominio propio. Y el Señor, que es dueño de todo, puede aumentar dominio propio.